Hijos míos en Cristo, hoy la casa de Dios ha sido sacudida hasta sus cimientos. Pero no les hablo hoy con la voz de un soberano distante, desde la seguridad de un trono, sino con el corazón de un pastor que conoce el polvo del camino, el sabor del pan compartido en una mesa humilde y el peso de las lágrimas que nadie ve. Les hablo como uno que se ha sentado con sus familias y ha tomado de la mano a quienes han llorado en el más profundo silencio, sabiendo que Dios, nuestro Padre, nunca nos abandona. Mi corazón arde hoy, porque el Señor me ha llamado a una tarea tan antigua como la fe misma, limpiar su casa. Como lo hizo nuestro Señor Jesús cuando entró en el templo y, con un fuego santo en los ojos, volcó las mesas de los cambistas, declarando con una autoridad que hizo temblar los muros: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Esto está escrito en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 13. Durante demasiados años, en el seno de nuestra amada Iglesia, existieron lugares donde la luz de la verdad no podía penetrar. Allí, detrás de puertas cerradas con los pesados sellos del miedo y juramentos de silencio, se acumulaban riquezas que no olían al perfume del nardo derramado por amor, sino al polvo rancio de los secretos. Entre los guardianes de esas sombras se encontraba un hombre a quien llamaré Cardenal Rafael Morini. Sus manos rara vez sostenían un rosario con la ternura de un abuelo que reza por sus nietos. Con mucha más frecuencia, apretaban las llaves que no abrían el sagrario, sino bóvedas frías y cofres a los que ni siquiera un papa podía asomarse. Era un hombre de inteligencia aguda, calculador, que durante décadas manejó el corazón financiero de la Iglesia como si fuera un reino aparte, un mundo cerrado en sí mismo, con sus propias leyes y sus propios silencios. Fui testigo de cómo su poder causaba un temor reverencial, un poder que no consolaba, sino que intimidaba, incluso a los más influyentes. Con una sola llamada telefónica, podía abrir cuentas en paraísos lejanos o cerrar acuerdos en ciudades cuyo nombre la mayoría de los fieles nunca escucharía. El dinero se movía, sí, con una eficiencia implacable, pero no siempre fluía hacia donde lloraba el hambriento, suplicaba el sin techo o gemía el enfermo. Y entonces, en la quietud profunda de la oración, cuando el alma se desnuda ante Dios, resonaron en mi corazón las palabras del profeta Amós: aborrezco y desprecio sus fiestas solemnes. No me complaceré en sus asambleas, porque Dios no acepta la ofrenda cuando viene manchada de orgullo, teñida de ganancia oculta. Aquel día, lejos de las cámaras y sin el sonido de los aplausos, firmé una carta, una simple hoja de papel que, por la gracia de Dios, se convirtió en la puerta para un nuevo aliento de vida en la Iglesia. El cardenal Morini ya no es guardián de secretos. Su despacho fue sellado, los documentos y los libros de contabilidad fueron entregados a manos limpias. Y sus teléfonos, antes tan poderosos, fueron desconectados. Quiero que entiendan bien, esto no es un castigo, es una sanación, es un acto de amor por el cuerpo de Cristo. Así como un cirujano debe extirpar con precisión aquello que envenena el cuerpo, así también la Iglesia, con dolor pero con firmeza, debe apartar lo que se pudre en su corazón. La reacción fue inmediata y sísmica. En los bancos de ultramar, se instaló un silencio pesado, un eco de preguntas sin respuesta. En las oficinas de fundaciones opacas, los rostros se congelaron, pero yo sabía, con la certeza que solo da la oración, que no era una tormenta de destrucción, sino un viento purificador, el viento del Espíritu Santo, porque la Iglesia que esconde sus dones y sus tesoros del pueblo de Dios, traiciona el Evangelio en su misma esencia, y la Iglesia que abre sus manos y su corazón, se asemeja a aquella mujer del vaso de alabastro, que derramó el perfume más caro sobre los pies de Cristo, generosa, sin miedo,
sin calcular el costo ni preocuparse por las críticas. Esa misma noche, fui a la Basílica de San Pedro. Me descalcé, como Moisés ante la zarza ardiente. Sentí el mármol frío bajo mis rodillas, junto a la tumba del apóstol Pedro, el pescador, y en un susurro le dije: Señor, empieza de nuevo conmigo, porque ninguna reforma nace en un decreto. Toda reforma verdadera nace en un corazón arrepentido. Hoy les pido a ustedes, mis queridos hermanos y hermanas de Argentina y Chile, de México y Colombia, de España y Perú, que recen con fervor para que este difícil camino de purificación continúe. Recen para que en la Iglesia no haya más cofres donde no pueda entrar la luz de Cristo. Que cada obispo, cada sacerdote, cada creyente, recuerde siempre que las verdaderas riquezas de la Iglesia no están en el oro, sino en aquellos por quienes murió Cristo, los pobres, los perseguidos, los olvidados. Hijos míos, cuando nuestro Señor Jesús envió a sus apóstoles al mundo, no les entregó llaves de palacios ni les dio credenciales diplomáticas. Los envió, como nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 16, como ovejas en medio de lobos. Su misión era llevar paz y verdad, no buscar alianzas ventajosas, pero en el corazón de nuestra Iglesia, como en un huerto que no se ha podado en mucho tiempo, crecieron ramas robustas que no se extendían hacia el cielo buscando a Dios, sino que se inclinaban hacia los tronos de los poderosos de este mundo. Entre esas ramas se movía con destreza un hombre a quien llamaré Cardenal Adrián Farnell. Era un maestro del silencio. Su voz no resonaba en las homilías de las catedrales, pero su influencia se sentía en los pasillos del poder, detrás de las puertas cerradas de las embajadas, en salones adornados con escudos y secretos. Él decidía destinos, sabía sonreír de tal manera que, detrás de esa sonrisa, se ocultaban acuerdos y compromisos que solo unos pocos conocían. Durante años, tejió una red invisible de vínculos entre la Iglesia y los gobiernos. Una telaraña diplomática tan fina y compleja que no se podía ver hasta quedar atrapado en ella. Muchos lo respetaban por su capacidad para abrir puertas que para otros estaban selladas para siempre, logrando suavizar leyes hostiles y haciendo de enemigos aliados. Pero todo eso, hijos míos, tenía un precio, y el precio de ese silencio era, a veces, la propia voz del Evangelio. Se callaba cuando se debía hablar. Se aceptaban condiciones que diluían la verdad con tal de conservar posiciones e influencias. Y un día, meditando, recordé las palabras del apóstol Pablo: «¿Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres? ¿Y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor? De nada me sirve». Esto lo leemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Sin un amor apasionado por la verdad, cualquier paz es solo una frágil tregua con las tinieblas. Desde el inicio de mi servicio como sucesor de Pedro, entendí que no se puede edificar la Iglesia sobre pactos silenciosos hechos a espaldas del pueblo de Dios. Cuando Cristo nos mandó, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 37, que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, cerró para siempre el camino a los compromisos que huelen a mentira. Y yo sabía que llegaría el día en que este nudo de hilos diplomáticos tendría que ser desatado. Aunque el tirón doliera, ese día llegó, sin avisos previos, sin largas reuniones. Le entregué al cardenal Farnell una carta, un breve mensaje con solo unas líneas: agradezco sus años de servicio. A partir de hoy, queda liberado de todos sus cargos y responsabilidades. Él la leyó, cerró los ojos por un instante, dejó la carta sobre la mesa y se marchó sin pronunciar una sola palabra. Una hora después, los teléfonos comenzaron a sonar en las capitales del mundo. Se convocaban reuniones de urgencia en las embajadas. Para muchos, era una crisis de gestión. Para mí, era un acto de fe.
Un regreso al Evangelio. Me preguntan, ¿acaso Cristo hizo pactos con Pilato o con Herodes? ¿Acaso los apóstoles salvaron su vida al precio de traicionar la verdad? No, su única fuerza, su única diplomacia, fue proclamar la verdad, incluso con la espada sobre sus cuellos. Ahora, caminamos por otro sendero. Nuestra diplomacia será pastoral, no política. Hablaremos con los presidentes, sí, pero hablaremos de Cristo. Nos reuniremos con los parlamentos, pero no para pedir privilegios, sino para recordarles que toda ley debe servir a la dignidad del ser humano, y no convertirlo en esclavo. Jóvenes misioneros me escriben desde Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Paraguay. Me dicen, Santo Padre, estamos cansados de callar lo que vemos. Y yo les respondo con toda la fuerza de mi corazón, ahora van a hablar. La Iglesia ya no se esconderá detrás de fórmulas diplomáticas. Si los pobres son oprimidos, lo llamaremos por su nombre, pecado, y no, una situación social complicada. Es mejor que no nos inviten a cenas de gala, pero que las puertas del cielo permanezcan abiertas de par en par para nosotros. Hoy, queridos míos, los llamo a orar por quienes hablarán en nombre de la Iglesia, para que sus palabras sean siempre limpias como el agua de manantial y firmes como la piedra sobre la que el Señor edificó su Iglesia. Hijos míos, el profeta Isaías nos reveló un misterio profundo sobre el corazón de Dios cuando dijo, «Yo habito en lo alto y santo, pero habito también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados». Esto lo dice el profeta Isaías. En el capítulo 57, versículo 15, la verdad y la misericordia, la justicia y la compasión, siempre deben caminar juntas, de la mano. Pero hubo tiempos en nuestra Iglesia en que la verdad, o más bien una cierta idea de la verdad, sofocaba a la misericordia. Tiempos en que la ley se convertía en un muro infranqueable y no en un puente hacia Dios. Así ocurrió con un hombre a quien llamaré Cardenal Matías Brun. Era un teólogo brillante, de una inteligencia formidable, con una mente precisa como un mecanismo de relojería que verificaba cada palabra según los cánones y las rúbricas. Su corazón, me temo, estaba alineado con la letra de la ley, pero a veces olvidaba su espíritu. Encabezaba aquella parte de la Iglesia destinada a custodiar la pureza de la fe, y lo hacía con una dureza de hierro. Para él, la menor desviación doctrinal era como una grieta en la muralla de una fortaleza. Una grieta que debía taparse de inmediato con el cemento frío de las prohibiciones. No temía confrontar a académicos, prohibir libros o enviar advertencias a obispos que, según su criterio, mostraban una peligrosa ambigüedad. En los pasillos del Vaticano lo llamaban, con una mezcla de respeto y temor, el guardián de las puertas. Pero yo veía otra cosa. Veía las cartas de sacerdotes misioneros en aldeas lejanas. Cartas escritas con el alma, que decían, Santo Padre, aquí no nos escuchan. Nuestra gente se muere de hambre y de desesperanza. Y a nosotros nos examinan por las frases que usamos en una homilía. Recordaba a Jesús, nuestro Maestro, cuando se encontró con la mujer sorprendida en adulterio. La ley de Moisés le daba el derecho de arrojarle la primera piedra. Pero él se inclinó, escribió en la arena, y luego, con una ternura infinita, le dijo, ni yo te condeno. Vete, y no peques más. Esto lo leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 11. Esa, hijos míos, es la plenitud de la verdad. Una verdad que no destruye, sino que levanta, que no condena, sino que salva. Desde el inicio de mi ministerio, entendí que custodiar la fe no significa rodearla de alambres de púas para que nadie se acerque, sino guiar con paciencia a las personas para que no caigan. Por eso, llegó el día en que, con serenidad, acepté la renuncia que él mismo había presentado tiempo atrás. Sabía que ese momento llegaría,
Aquella noche, recogió sus libros y sus papeles y, sin decir palabra, se retiró al silencio de un monasterio. En Roma, el efecto fue como un terremoto. Para algunos, una catástrofe que abría las puertas al caos. Para otros, el inicio de una nueva primavera en la iglesia. Yo les dije a todos, no teman a las preguntas de la gente. Teman a un corazón que ha olvidado cómo responder con compasión. Comenzamos a reformar ese servicio, para que en su consejo no hubiera solo teólogos expertos, sino también pastores con olor a oveja, laicos comprometidos, y mujeres y hombres que conocen de cerca el dolor de los pobres. Para que las directrices de la fe no nacieran desde torres de marfil, sino desde los caminos polvorientos por los que caminó Jesús. Hoy les pido a ustedes, mis hermanos de México, Guatemala, Perú y la República Dominicana, que oren para que la Iglesia permanezca siempre fiel a la verdad del Evangelio, pero también inseparablemente fiel a la misericordia de Dios. Que nunca convirtamos la fe en un examen que hay que aprobar, sino que la vivamos como un don inmerecido que debemos transmitir con amor. La Escritura nos enseña, en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 17, una verdad ineludible: nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Pero durante muchos años, vivimos como si estas palabras de Cristo pudieran dejarse para después, escondiendo el dolor y las grietas de nuestra casa detrás de fachadas brillantes y bien pintadas. En una época en que la noticia recorre la tierra más rápido que el viento, corrimos el riesgo de convertir nuestra fe en un cuadro hermoso para la vitrina, y no en una llama viva que calienta el corazón de la humanidad. En el centro de esa fachada resplandeciente estaba un hombre a quien llamaré Cardenal Miguel Aranda, dotado de un extraordinario don de palabra y una habilidad única para manejar la atención de millones. Dirigía el servicio encargado de proyectar la imagen de la Iglesia al mundo. Bajo su dirección, nuestros mensajes se volvieron cada vez más pulidos, bellos y fáciles de aceptar. Producíamos documentales premiados que mostraban la grandeza de nuestras catedrales, pero no las grietas en nuestras comunidades. Creamos proyectos que ganaban premios. Parecía que la Iglesia por fin había aprendido a hablar con el mundo en su propio lenguaje. Pero en algún momento, sentí que ese lenguaje había dejado de ser el lenguaje del Evangelio. Sabíamos crear imágenes perfectas, pero en ellas había cada vez menos espacio para las heridas que, como el buen samaritano, estamos llamados a vendar. Sabíamos cómo callar sobre el pecado para conservar una imagen positiva, cuando en algunos países, clérigos caían en graves pecados. Las noticias se suavizaban, se retrasaban, se gestionaban. Cuando alguien preguntaba sobre la riqueza o los errores, la respuesta se adornaba para sonar segura y convincente. Y entonces, en la oración, escuché un suave pero firme reproche del Señor, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 26, «Ay de ustedes, cuando todos los hombres hablen bien de ustedes». Recordé que el Señor Jesús nunca embelleció su mensaje para que todos lo aceptaran. Dijo la verdad de frente, aunque eso le costara la popularidad, aunque eso lo llevara directamente a la cruz. Y comprendí con una claridad dolorosa que, si queremos ser sus discípulos, debemos decidir lo mismo. Una tarde, invité a Miguel a verme. Guardamos un largo silencio. Él era inteligente y entendía por qué lo había llamado. Le dije con calma, hermano, la Iglesia no necesita parecer santa, debe ser santa. Y para serlo, debe ser humilde y verdadera. No tenemos derecho a ocultar nuestras cicatrices, porque es precisamente a través de ellas que brilla la luz de la misericordia de Dios. Él me escuchó, pero en sus ojos era claro que nuestros caminos se separaban. Días después, anuncié oficialmente su salida, esta vez públicamente.
porque todo lo que concierne a la luz debe hacerse a la luz. Dije que ya no ocultaríamos la verdad, aunque doliera, que abriríamos las puertas de nuestra casa para que todos vieran que dentro también hay dolor. Hay lucha y hay arrepentimiento. La reacción fue inmediata. Algunos medios hablaron del riesgo de destruir la confianza. Otros, en cambio, escribieron que por primera vez en mucho tiempo sentían autenticidad. Quiero que ustedes, mis amados de Chile, Paraguay, Bolivia y Cuba, sepan esto: la iglesia debe ser como esa ciudad en lo alto del monte que no se puede ocultar. Y eso significa que su luz debe brillar incluso cuando ilumina nuestras propias grietas. Significa que debemos aprender a hablar con el mundo como hablaba Cristo, con honestidad, con sencillez y sin miedo. Creo que este paso nos devolverá lo que a veces hemos perdido: la confianza de aquellos que hace tiempo dejaron de escucharnos. Si ven que protegemos no nuestra imagen, sino la verdad, aunque sea dolorosa, querrán caminar nuevamente con nosotros. Hoy les pido que oren por todo aquel que lleve la palabra de la Iglesia a los medios, para que recuerde siempre que no habla solo en nombre del Vaticano, habla en nombre de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Hijos míos amados, cuando contemplo todo lo que ha sucedido en estos días, recuerdo las palabras del Señor a través del profeta Isaías: «He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis?». Ustedes han sido testigos, han visto cómo, en un solo instante, por la voluntad de Dios, se han movido las columnas que sostenían demasiadas cosas en la sombra, los cofres financieros ocultos, los nudos diplomáticos, la letra fría de la ley sin corazón, y la fachada perfecta construida sobre silencios. Todo ha sido desatado y entregado a las manos de la luz. Pero sepan, hermanos y hermanas, que esto es solo el comienzo, porque derribar muros viejos es el trabajo de un instante, pero construir la casa de Dios de nuevo es la tarea de una generación. El Señor no nos llama solamente a quitar las malas hierbas, sino a plantar un jardín donde cada uno pueda encontrar sombra y pan, consuelo y verdad. Y yo, como su pastor, les digo, no debemos temer si la iglesia se hace más pequeña en número, pero más grande en fidelidad. En estos días he visto tanto lágrimas de alegría como de temor. Algunos me decían: Santo Padre, hemos orado por esto durante años. Otros susurraban: ¿qué vendrá después? ¿No se derrumbará todo? Y yo les respondí como hubiera respondido Jesús a los apóstoles en la barca durante la tormenta. Según el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 26, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Sí, las olas son altas, la tempestad ruge, pero en la barca está Cristo. Y eso significa que la orilla no solo está cerca, ya es visible para quienes miran con los ojos de la fe. Ahora nos espera lo más difícil: llenar los lugares vacíos con nuevos servidores que no estén atados por juramentos ocultos ni por temores humanos. Debemos buscar a aquellos cuyas manos huelan al pan que han compartido con los pobres, cuyas rodillas conozcan la dureza del suelo en la oración, y cuyos ojos hayan visto tanto el dolor humano como la infinita misericordia de Dios. El mundo nos mirará, esperando a ver si tropezamos. Pero responderemos no con palabras, sino con vida. Quiero que ustedes, mis hijos de Argentina y México, de Colombia y Guatemala, de Chile y Venezuela, sepan que ustedes son parte viva de este cambio. No solo el Papa reforma la Iglesia, lo hacen ustedes con cada acto de amor, cuando perdonan de corazón a quien les ofende o con acento agudo. Están reformando la Iglesia cuando alimentan al hambriento sin preguntar nada. Están reformando la Iglesia cuando defienden la dignidad de un migrante. Están reformando la Iglesia cuando dicen la verdad con caridad, aunque los condenen por ello. Están reformando la Iglesia
Sí, vendrá la resistencia. Ya hay quienes se reúnen en la sombra para intentar devolver todo a como era antes. Pero les digo con la certeza del apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 31, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No nos detendremos, no volveremos a las cadenas que se ocultaban bajo el oro. Avanzaremos, aunque el camino sea angosto, porque ese camino, como nos enseña Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 14, es el que conduce a la vida. Y cuando alguien les pregunte, ¿qué pasó estos días en Roma? Ustedes dirán con orgullo, la Iglesia recordó que su única fuerza no está en los secretos ni en la alianza con el poder, sino en la cruz y la resurrección de Jesucristo. Al concluir, les pido, no se queden como meros espectadores de la historia. Escriban, hablen, oren, compartan su corazón. Este momento es para nosotros, los que vivimos ahora. Que cada uno que escuche mi voz responda en lo profundo de su ser. ¿Estás dispuesto a construir una iglesia donde no haya lugar para el miedo, pero sí para todos los que buscan a Dios? Escriban en los comentarios, ¿creen que estos pasos nos llevarán a una iglesia más pura y sincera? ¿Están dispuestos a ser sus constructores en su país, en su ciudad, en su propia familia? Su voz es importante, porque la iglesia no son las paredes de piedra, ni los cargos, ni los títulos. La iglesia somos nosotros, piedras vivas con las que el Señor, día a día, levanta su casa. Y si cada piedra es limpia y está unida a las demás con el cemento del amor, esta casa permanecerá firme, incluso si se levanta la más violenta de las tormentas.